Era un martes por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. Estaba preparando la comida en mi casa de Polanco cuando sonó el teléfono. Del otro lado, una voz de mujer que no reconocí me dijo algo que me heló la sangre. Señora Patricia, su esposo no está en el trabajo como usted cree. Está en el departamento de la calle Insurgentes 245, apartamento 12B. Antes de que pudiera preguntar quién era, la línea se cortó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, y el corazón latiéndome como loco. Roberto, mi marido de 15 años, me había dicho que tenía una junta importante con unos clientes japoneses. ¿Por qué alguien me llamaría para decirme lo contrario? Decidí no hacer caso. Seguramente era una broma pesada o alguien que se había equivocado de número, pero la duda se quedó ahí, como una espina clavada. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo noté diferente. Tenía esa sonrisa extraña que pone cuando está nervioso, y cuando le pregunté cómo había estado la junta, tartamudeó un poco antes de responder que, muy bien, muy productiva. ¿Y dónde fue?, le pregunté, tratando de sonar casual. En el Hotel Camino Real, ya sabes, el de Polanco. Mentira. El Hotel Camino Real estaba a 20 minutos de la dirección que me había dado la mujer misteriosa. Algo no cuadraba. Al día siguiente, no pude concentrarme en nada. Trabajo como administradora en una clínica dental, pero mi mente estaba en otra parte. Durante mi hora de comida, tomé un taxi y me dirigí a la calle Insurgentes 245. Era un edificio elegante, de esos de clase media alta. En la entrada había un portero uniformado que me miró con curiosidad cuando me acerqué. «Disculpes», le dije. «¿Conoce usted al señor Roberto Mendoza? Creo que visita el departamento 12B». El hombre me miró de arriba abajo. «¿Usted es familia?» «Soy su esposa». La expresión del portero cambió completamente. Se veía incómodo, como si hubiera metido la pata. «Ah, bueno, señora, yo no debería. Por favor», le insistí. «Solo dígame si lo ha visto aquí». Después de un momento, asintió lentamente. «Sí, señora, viene seguido. Pero mire, yo no me meto en problemas ajenos». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Era cierto, Roberto me estaba engañando, pero aún no sabía con quién ni por qué. Esa noche decidí enfrentarlo. «Roberto, necesitamos hablar», le dije después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos. Él estaba viendo la televisión en la sala, como todas las noches. Cuando escuchó el tono serio de mi voz, apagó la tele y me miró. «¿Qué pasa, amor? ¿Dónde estuviste ayer en la tarde?» Se puso tenso inmediatamente. «Ya te dije, en una junta con...» «Roberto, por favor, no me mientas más. Sé que estuviste en un departamento en Insurgentes». Su cara se puso pálida. Por un momento pensé que se desmayaría. Luego se pasó las manos por el cabello, algo que siempre hace cuando está muy nervioso. «Patricia, ¿tienes una amante?» Las palabras salieron de mi boca como balas, directas, sin adornos. Roberto se quedó callado por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. «Sí», dijo en voz baja. «Sí, la tengo». Aunque ya lo sospechaba, escucharlo decir esas palabras fue como si me partieran en dos. Pero lo que vino después fue aún peor. «Pero Patricia, no es lo que piensas. Esto es más complicado de lo que imaginas». «¿Más complicado?», grité. «¿Qué puede ser más complicado que traicionar a tu familia?». Roberto se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro. Parecía desesperado. «Patricia, mi mamá lo sabe». Esas palabras me dejaron helada. Doña Carmen, mi suegra, siempre había sido muy correcta conmigo. Un poco fría tal vez, pero siempre educada. ¿Cómo podía saber de la aventura de su hijo y no decirme nada? ¿Tu mamá lo sabe y no me ha dicho nada?» Ella me ayuda». «¿Cómo que te ayuda?». Roberto se sentó en el borde del sillón con la cabeza entre las manos. «Mira, Patricia, hay cosas que no sabes de mi familia. Cuando mi papá murió, nos dejó una herencia muy grande pero con condiciones muy específicas. Mi suegro había muerto 2 años atrás. Era dueño de varias propiedades en el centro de la ciudad y había sido muy exitoso en los bienes raíces. Siempre pensé que Roberto había heredado bien, pero nunca me había dado detalles. ¿Qué tipo de condiciones? El testamento dice que si me divorcio antes de los 15 años de casados pierdo todo. Todo pasa a manos de mi hermano Carlos. Carlos vivía en Estados Unidos y casi nunca lo veíamos. Siempre había tenido una relación tensa con Roberto.
Pero eso no explica por qué tienes una amante, le dije. Patricia, Roberto me miró a los ojos. No es mi amante, es la de mi hermano Carlos. Me quedé sin palabras. ¿La amante de Carlos? ¿Pero qué tenía que ver Roberto en todo esto? No entiendo nada, le dije. Roberto suspiró profundamente antes de continuar. Carlos está casado en Estados Unidos, pero tiene esta mujer aquí en México. Se llama Sofía. Él le paga el departamento y todos sus gastos. Pero como vive allá, me pidió que la cuidara, que estuviera al pendiente de ella. ¿Y por qué tu mamá te ayuda con eso? Porque si la esposa de Carlos se entera de que él tiene una amante, ella puede pedir el divorcio. Y si Carlos se divorcia, él también pierde su parte de la herencia según el testamento de mi papá. La cabeza me daba vueltas. Era como una telenovela. Entonces tú vas a verla para llevarle dinero, para revisar que esté bien, para hacer mandados que Carlos no puede hacer desde allá. Pero Patricia, yo no tengo nada con ella. Te lo juro por nuestros hijos. Quería creerle, pero algo no me cuadraba completamente. ¿Y por qué tanto secreto? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque mamá me dijo que entre menos gente lo supiera mejor. Y porque sabía que te ibas a enojar de todas formas. En eso tenía razón. Aunque fuera inocente, no me gustaba nada que mi marido estuviera involucrado en los líos de su hermano. Quiero conocer a esa tal Sofía, le dije. Roberto se veía muy nervioso. No creo que sea buena idea. Roberto, si quieres que te crea, vas a llevarme a conocerla. Mañana mismo. Al día siguiente, después del trabajo, Roberto y yo fuimos al departamento de insurgentes. Él tenía las llaves, lo cual me pareció raro, pero decidí no preguntar por el momento. Sofía resultó ser una mujer muy guapa, de unos 30 años, con el cabello rubio y vestida muy elegante. Cuando nos abrió la puerta se veía sorprendida de verme. Roberto, no me dijiste que venía tu esposa. Sofía, te presento a Patricia. Patricia, ella es Sofía. La situación era súper incómoda. Nos sentamos en la sala y yo la observé bien. El departamento era muy bonito, con muebles caros y muchos detalles femeninos. Definitivamente alguien con dinero había decorado ese lugar. Sofía, le dije directamente, Roberto me contó que eres la novia de su hermano Carlos. Ella miró a Roberto con cara de pánico, pero él asintió para darle a entender que podía hablar. Sí, así es. Carlos y yo nos conocimos hace 3 años en un viaje que él hizo a México. Desde entonces, bueno, pues él me mantiene. ¿Y sabes que está casado? Sofía bajó la mirada. Sí, lo sé. Pero él me prometió que se va a divorciar pronto. Todas las amantes dicen lo mismo, pensé. Pero decidí no juzgarla. ¿Y Roberto qué hace aquí exactamente? Él me trae el dinero que Carlos me manda, y a veces me acompaña al doctor o a hacer compras importantes. Carlos le pidió que me cuidara. La historia empezaba a tener más sentido, pero aún había algo que me incomodaba. ¿Por qué Carlos no te manda el dinero directamente? Roberto contestó por ella. Porque si su esposa revisa las cuentas del banco y ve transferencias constantes a México, se va a dar cuenta de lo que pasa. Parecía lógico, pero algo en mi interior seguía diciéndome que ahí había más de lo que me estaban contando. Esa noche, cuando llegamos a casa, sonó el teléfono. Era mi suegra. Roberto, ¿por qué llevaste a Patricia a ver a Sofía? Le preguntó sin ni siquiera saludarlo. Podía escucharla perfectamente porque Roberto había puesto el altavoz sin darse cuenta. Mamá, ella se enteró de lo del departamento. Tenía que explicarle. Ay, Roberto, qué tonto eres. ¿No te dije que esto tenía que mantenerse en secreto total? Mamá, Patricia es mi esposa. No le puedo mentir para siempre. Pues claro que puedes. Los hombres lo han hecho durante siglos. Me quedé helada. ¿Mi suegra realmente había dicho eso? Carmen, dije yo acercándome al teléfono. Soy Patricia. Se hizo un silencio incómodo. Ah, hola, mija. No sabía que estabas escuchando. Obviamente. Doña Carmen, ¿usted realmente cree que está bien que Roberto me mienta? Patricia, hijita, hay cosas que las mujeres es mejor que no sepamos. Así es menos complicado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi suegra, que siempre se había portado como una señora muy decente y religiosa, me estaba diciendo que era normal que los hombres mintieran a sus esposas. Mañana voy a su casa, le dije. Tenemos que hablar. No creo que sea necesario, mija. Para mí sí es necesario. Y colgué. Al día siguiente por la tarde,
Después del trabajo, fui a casa de doña Carmen. Vivía en una casa grande en la colonia Roma, una casa que había pertenecido a mi suegro y que ahora era solo de ella. Cuando llegué, ella estaba en el jardín regando sus plantas. Siempre había sido muy cuidadosa con su jardín. «Patricia, qué sorpresa», me dijo, aunque obviamente ya sabía que iba a ir. «Doña Carmen, necesito que me explique bien qué está pasando». «Ay, mija, mejor pásate, te voy a hacer un café». Entramos a la cocina y mientras ella preparaba el café yo miraba la casa. Siempre había sido muy elegante, pero ahora notaba detalles que antes no había visto. Había fotos nuevas en la sala y varios objetos que no recordaba haber visto antes. «¿De dónde sacó esas cosas nuevas?», le pregunté señalando hacia un florero muy bonito que estaba en la mesa del comedor. «Ah, eso, Carlos me lo mandó de Estados Unidos, pero yo había visto ese florero antes, en casa de Sofía». «Doña Carmen», le dije, «ese florero estaba ayer en el departamento de Sofía». Mi suegra casi se le cae la taza de café que estaba sirviendo. «No, mija, estás confundida». «No me estoy confundiendo. Ese florero estaba en la mesa de centro de la sala de Sofía». Doña Carmen se puso muy nerviosa. Empezó a limpiar la mesa de la cocina aunque ya estaba limpia. «Patricia, mejor siéntate. Creo que tenemos que hablar en serio». Mi suegra se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Parecía que había envejecido 10 años en los últimos minutos. «Mija, lo que te voy a decir no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a Roberto». «¿Por qué no a Roberto?». «Porque él no sabe toda la verdad». Sentí un escalofrío. ¿Qué más había? «Patricia, Sofía no es la amante de Carlos». «¿Cómo que no? Carlos ni siquiera sabe que ella existe». La cocina empezó a darme vueltas. «Entonces, ¿de quién es amante?». Mi suegra respiró profundo antes de responder. «Sofía es mi compañera». No entendí. ¿Su compañera de qué? «Patricia, Sofía y yo somos pareja». Me quedé sin palabras. Mi suegra, doña Carmen, la señora religiosa que iba a misa todos los domingos, me estaba diciendo que tenía una relación con una mujer de 30 años. Pero usted siempre ha sido muy católica, muy conservadora». «Sí, mija. Y por eso mismo nadie puede saber esto. ¿Te imaginas el escándalo? Una señora de mi edad, viuda, respetable, con una muchacha joven. Pero entonces, ¿por qué Roberto va al departamento? Porque le inventé la historia de Carlos para que me ayudara. Yo no puedo ir muy seguido al departamento de Sofía porque los vecinos me conocen, saben que soy una señora seria, pero Roberto puede ir sin problemas. Roberto no sabe nada, nada. Él cree que realmente está ayudando a su hermano, y es mejor así». La mente me daba vueltas. Todo había sido una mentira dentro de otra mentira. Salí de casa de mi suegra con la cabeza hecha un lío. No sabía qué pensar ni qué sentir. Por un lado, estaba aliviada de saber que Roberto no me estaba engañando. Por otro lado, me sentía manipulada por toda la situación. Pero lo que más me molestaba era que doña Carmen había usado a Roberto y a mí para ocultar su relación. Cuando llegué a casa, Roberto estaba ayudando a los niños con la tarea. «¿Cómo te fue con mi mamá?», me preguntó. «Bien», le dije, pero él notó que algo pasaba. «Patricia, te noto rara». «¿Qué te dijo?». No sabía si contarle o no. Su mamá me había pedido que guardara el secreto, pero Roberto tenía derecho a saber que lo estaban usando. «Roberto, siéntate, tenemos que hablar». Le conté todo. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa y luego a enojo. «¿Mi mamá es?». «Sí». «¿Y yo he estado ayudándolas todo este tiempo sin saberlo?». «Sí». Roberto se quedó callado por un largo rato. Luego se levantó y empezó a caminar por la sala. «No puedo creer que mi mamá me haya mentido así». «Roberto, tal vez deberíamos entender su situación. No debe ser fácil para una mujer de su edad y de su posición social. Pero no tenía derecho a mentirme. No tenía derecho a involucrarme en sus mentiras. Tenía razón, pero también entendía por qué doña Carmen había hecho lo que había hecho». «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté. «No sé», me dijo. «Necesito pensar». A la mañana siguiente, Roberto decidió ir a hablar con su mamá. Yo me quedé en casa porque era sábado y los niños no tenían escuela, pero como a las 11 de la mañana, sonó el teléfono. Era una voz de hombre que no reconocí. «¿Señora Patricia Mendoza?». «Sí, soy yo». «Habla el licenciado García del despacho jurídico García y Asociados.
Represento los intereses del señor Carlos Mendoza, el hermano de Roberto. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué necesita? Señora, tengo entendido que usted y su esposo han estado visitando a una joven llamada Sofía Herrera. Sí, así es. Necesito que sepan que el señor Carlos Mendoza está preparando una demanda por difamación en su contra. ¿Difamación? No entiendo. Aparentemente ustedes han estado diciéndole a varias personas que el señor Carlos mantiene a esta mujer como amante, lo cual es completamente falso. Se me cayó el mundo encima. ¿Carlos sabía lo que estaba pasando? Licenciado, creo que hay una confusión. No hay ninguna confusión, señora. El señor Carlos está muy molesto porque estas mentiras pueden dañar su matrimonio. Él va a venir a México la próxima semana para aclarar este asunto. Colgué el teléfono con las manos temblando. Inmediatamente le marqué a Roberto. Roberto, ¿dónde estás? En casa de mi mamá. Pero Patricia, Carlos sabe lo de Sofía. Su abogado me acaba de llamar. ¿Qué? Dice que va a demandar por difamación. Viene a México la próxima semana. Roberto se quedó callado por unos segundos. Patricia, hay algo más que no te he dicho. ¿Qué más hay, Roberto? Mi mamá me acaba de confesar algo. Carlos sí sabe lo de Sofía. ¿Cómo que sí sabe? Patricia, tienes que venir para acá. Esto es más complicado de lo que pensábamos. Dejé a los niños con mi mamá y me fui corriendo a casa de doña Carmen. Cuando llegué, ella estaba llorando en la sala y Roberto tenía una cara que no le había visto jamás. Siéntate, Patricia, me dijo Roberto. Mi mamá tiene algo más que contarnos. Doña Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo y me miró. Mija, Carlos sí sabe lo de Sofía y lo mío. Él nos está chantajeando. ¿Chantajeando? Sí, hace 6 meses se enteró de todo. Vino de sorpresa a México y nos descubrió. Desde entonces nos está pidiendo dinero para no contarle nada a la familia. Roberto agregó, por eso mi mamá inventó toda la historia de que Sofía era amante de Carlos, para justificar por qué le daba tanto dinero. Pero, ¿de dónde saca el dinero su mamá? Doña Carmen bajó la cabeza. De la herencia de tu suegro. Carlos me pidió que le diera la mitad de lo que me dejó si no iba a contar todo. ¿Y ahora por qué amenaza con demandar? Roberto contestó, porque se enteró de que tú sabías lo de Sofía. Él quiere que nadie más se entere de nada. Si hay una demanda, va a quedar como el hermano víctima en lugar del chantajista. La situación se había vuelto un desastre completo. Carlos estaba chantajeando a su propia madre, y encima quería hacernos ver como los villanos de la historia. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No sé, dijo Roberto, pero tenemos que pensar en algo antes de que Carlos llegue la próxima semana. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas al problema en mi cabeza. Carlos tenía ventaja porque podía chantajear a doña Carmen con el escándalo social, pero también tenía un punto débil. Él también tenía secretos que ocultar. Al día siguiente, domingo, después de ir a misa, les propuse mi plan a Roberto y a su mamá. Tenemos que conseguir evidencia de que Carlos las está chantajeando. Les dije. ¿Cómo?, preguntó Roberto. Doña Carmen, ¿usted tiene alguna conversación grabada con Carlos? ¿Mensajes de texto? ¿Correos? Sí, tengo varios mensajes donde él me pide dinero, contestó ella. Perfecto. Roberto, cuando venga Carlos, vamos a provocar que él confiese todo delante de testigos. ¿Qué testigos? Sofía. Ella puede testificar que nunca ha tenido nada con Carlos y que la historia era inventada. Roberto se veía dudoso. No sé si funcione. Es el único plan que tenemos. Además, Carlos no sabe que nosotros sabemos que él sabe toda la verdad. Doña Carmen asintió. Patricia tiene razón. Estoy harta de que Carlos me esté robando. Hay otra cosa más, agregué. Tenemos que asegurarnos de que Carlos no se salga con la suya con eso de la herencia. ¿Qué quieres decir? Roberto, ¿tú has leído el testamento completo de tu papá? No, solo me dijeron las partes importantes. Pues creo que es hora de que lo leamos completo. A lo mejor hay algo ahí que nos puede ayudar. El lunes por la mañana, Roberto y yo fuimos al despacho del notario que había manejado la herencia de mi suegro. El licenciado Ramírez nos recibió en su oficina y nos mostró el testamento completo. Mientras lo leíamos, encontramos algo muy interesante. Roberto, mira esto, le dije señalando una cláusula que estaba en la página 3. La cláusula decía, si alguno de mis hijos comete actos de chantaje, extorsión
o cualquier otro delito en contra de algún miembro de la familia, perderá automáticamente todos sus derechos sobre la herencia. Roberto abrió los ojos como platos. ¿Esto qué significa? El licenciado Ramírez nos explicó. Significa que si se puede probar que Carlos está chantajeando a su madre, él perdería su parte de la herencia, y todo pasaría a manos de Roberto y doña Carmen. ¿Y cómo se puede probar? Con evidencia, testimonios, grabaciones, documentos, transferencias de dinero. Roberto y yo nos miramos. Teníamos todo eso. Licenciado, le preguntó Roberto, ¿qué pasa si Carlos viene y trata de hacer una demanda falsa? Si se puede demostrar que la demanda es falsa y que se hace con intención de perjudicar, eso también podría considerarse un delito. Salimos del despacho con una sonrisa. Por fin teníamos las armas para defendernos. Pero Carlos iba a llegar en 3 días, y teníamos que preparar todo perfectamente. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Doña Carmen juntó todos los mensajes y correos donde Carlos le pedía dinero. Sofía estuvo de acuerdo en ayudarnos y testificar que nunca había tenido una relación con Carlos. Roberto consiguió una pequeña grabadora y practicamos varias veces cómo íbamos a manejar la conversación con Carlos para que confesara todo. El plan era simple. Cuando Carlos llegara, lo iba a recibir doña Carmen en su casa. Roberto y yo íbamos a estar escondidos en la cocina, escuchando todo. Sofía iba a llegar unos minutos después como si fuera una sorpresa. El jueves por la tarde Carlos llamó desde el aeropuerto. «Mamá, ya llegué. Voy para tu casa. Aquí te espero, mijo», le contestó doña Carmen, aunque se veía muy nerviosa. «Tranquila», le dije yo. «Todo va a salir bien». 1 hora después, escuchamos que tocaron el timbre. Era Carlos. Roberto y yo nos escondimos en la cocina, con la puerta entreabierta para poder escuchar. La grabadora estaba encendida y oculta en un florero de la sala. «Hola, mamá», escuchamos que decía Carlos. «Hola, mijo, ¿cómo estás?» «Bien, pero muy molesto. ¿Qué es eso de que Roberto y su esposa andan diciendo que Sofía es mi amante?» «Carlos, mijo, siéntate. Tenemos que hablar». Desde la cocina podíamos escuchar perfectamente la conversación. «Mamá», decía Carlos, «te dije muy claro que nadie más podía saber nada de lo tuyo con esa muchacha. ¿Por qué involucraste a Roberto?» «Porque necesitaba ayuda, Carlos. No puedo hacer todo sola. Pues ahora, por culpa de eso, mi cuñada anda diciendo por ahí que yo mantengo a tu novia». La voz de Carlos sonaba muy molesta. Doña Carmen estaba siguiendo el plan perfectamente. «Carlos, ya no puedo seguir dándote dinero. Me estás dejando sin nada. Mamá, ya hablamos de esto. Si no quieres que toda la ciudad se entere de tu situación, tienes que cooperar. ¿Y si me niego? Pues entonces voy a tener que contarle a toda la familia, a tus amigas de la iglesia, a los vecinos. ¿Te imaginas el escándalo? Perfecto». Carlos había confesado el chantaje claramente, pero aún faltaba la parte más importante. «Además», continuó Carlos, «con la demanda que voy a poner contra Roberto y su esposa, va a quedar muy claro quién es la víctima aquí». «¿Una demanda falsa?», preguntó doña Carmen. «Claro que es falsa, mamá, pero ellos no lo saben. Mi abogado ya les habló. Se van a asustar tanto que van a aceptar cualquier arreglo que yo les proponga». En ese momento, sonó el timbre. Era Sofía, llegando exactamente a tiempo como habíamos planeado. «¿Quién es?», preguntó Carlos. «Es Sofía», dijo doña Carmen. «¿Qué hace aquí? Le dijiste que no viniera cuando yo estuviera». «Carlos, cálmate. Ella también está metida en esto». Doña Carmen fue a abrirle a Sofía. Cuando regresaron a la sala, Carlos se veía muy incómodo. «Sofía, te presento a mi hijo Carlos», dijo mi suegra. «Mucho gusto», dijo Sofía. Pero entonces Carlos hizo algo que no esperábamos. «Hola, amor», le dijo a Sofía. «¿Cómo estás?» Roberto y yo nos miramos con sorpresa desde la cocina. Carlos conocía a Sofía. «Carlos», dijo Sofía, «¿qué haces aquí? Pensé que no ibas a venir hasta el próximo mes». Doña Carmen se veía totalmente confundida. «Sofía, ¿ustedes se conocen?» «Claro que nos conocemos, mamá», dijo Carlos. «Sofía es mi novia de verdad». Se hizo un silencio total en la sala. Roberto y yo no podíamos creer lo que estábamos escuchando. «¿Cómo que tu novia de verdad?», preguntó doña Carmen. «Mamá, ¿tú creías que Sofía era tu novia?». Otro silencio. «Carlos», dijo Sofía, «no entiendo nada. Tu mamá me dijo que teníamos que fingir que éramos pareja para que nadie supiera que ella y yo estábamos juntas».
Carlos se rió. ¿Mi mamá te dijo eso? Mamá, ¿en serio le dijiste a Sofía que ustedes dos tenían una relación? Doña Carmen se había puesto muy pálida. Pero Carlos, yo pensé, mamá, Sofía y yo llevamos 2 años de novios. Ella es mi novia real, no mi amante, y definitivamente no es tu novia. Roberto y yo salimos de la cocina. Ya no podíamos seguir escondidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Roberto. Carlos nos miró con sorpresa. ¿Ustedes qué hacen aquí, Carlos?, le dije yo. Tu mamá nos dijo que Sofía era tu amante, y después nos dijo que era su pareja. Sofía se veía totalmente confundida. Doña Carmen, ¿por qué le dijo eso a su familia? Mi suegra se sentó en el sillón, como si estuviera a punto de desmayarse. Porque necesitaba el dinero, dijo en voz muy baja. ¿Qué dinero?, preguntó Carlos. Doña Carmen empezó a llorar. Carlos, yo perdí casi toda la herencia de tu papá. ¿Cómo que perdiste la herencia?, preguntó Carlos, sentándose al lado de su mamá. Doña Carmen se secó las lágrimas y nos miró a todos. Hace 1 año, un hombre me convenció de invertir el dinero de la herencia en un negocio que resultó ser una estafa. Perdí casi todo. Roberto se acercó. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Porque me daba mucha vergüenza. Su papá siempre me decía que yo no entendía de negocios, y tenía razón, fui una tonta. Pero entonces, dijo Carlos, ¿de dónde sacabas el dinero que me enviabas para Sofía? Vendí algunas joyas, algunos muebles, pero ya no me quedaba nada. Por eso inventé toda esta historia. Sofía se veía muy molesta. Doña Carmen, ¿entonces usted me hizo mentirle a su hijo Roberto y a su esposa? Sí, mija. Te dije que Carlos estaba casado y que no podía venir a verte, para que tú no supieras que yo no tenía dinero para mandarte. Carlos se pasó las manos por el cabello. Mamá, esto es increíble. ¿Y lo del chantaje? Eso también fue mentira. Nunca me has chantajeado. Inventé esa historia cuando Patricia descubrió lo del departamento. Roberto se sentó pesadamente en una silla. Entonces todo fue mentira. No todo, dijo doña Carmen. Mi amor por ustedes es real, y mi vergüenza también. Pero mamás, le dijo Carlos, ¿por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? Nosotros te habríamos ayudado, porque no quería hacer una carga para ustedes. Ustedes tienen sus propias familias, sus propios gastos. Sofía se levantó del sillón. Carlos, creo que deberíamos irnos. Esta es una conversación familiar. No, le dijo Carlos. Tú también estás involucrada en esto. Además, la tomó de la mano. Tengo algo que decirles a todos. Nos miró a Roberto y a mí. La verdad es que Sofía y yo nos vamos a casar. Por eso vine a México, para presentársela oficialmente a la familia y para pedirle a mi mamá que nos dé su bendición. 6 meses después, estábamos todos reunidos en el jardín de la casa de doña Carmen, celebrando la boda de Carlos y Sofía. Había sido una ceremonia pequeña pero muy bonita. Roberto y yo habíamos decidido ayudar a su mamá con los gastos de la casa. También la convencimos de que vendiera la casa grande y se comprara una más pequeña, más fácil de mantener. Con el dinero que sobró, pudo pagar algunas deudas y tener un pequeño ahorro. Carlos trajo a Sofía a vivir a México. Él abrió una oficina aquí para poder estar más cerca de la familia, su esposa de Estados Unidos. Bueno, resultó que nunca había existido. Esa había sido otra de las mentiras que doña Carmen se había inventado para hacer más creíble su historia. Patricia, me dijo doña Carmen mientras servía el pastel, perdóname por haberte mentido tanto. Ya está perdonada, doña Carmen. Entiendo por qué lo hizo. ¿De verdad? Sí. A veces el orgullo nos hace hacer cosas tontas, pero lo importante es que al final todo se arregló. Roberto se acercó y nos abrazó a las dos. Lo importante es que ahora somos una familia de verdad, sin secretos. Carlos alzó su copa de champán. Un brindis, dijo, por las segundas oportunidades y por las familias que se mantienen unidas a pesar de todo. Todos alzamos nuestras copas. Mientras brindábamos, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. La llamada misteriosa que había empezado todo, las mentiras, los secretos, las confusiones. Al final, todo había sido por el miedo de una mujer mayor a admitir que había cometido un error. Pero también pensé en algo más importante, en lo fácil que es juzgar a alguien sin conocer toda la historia. Doña Carmen no era la villana que yo había pensado al principio. Era simplemente una mujer orgullosa que había tomado malas decisiones tratando de proteger su dignidad.
Y Roberto, mi Roberto nunca me había engañado. Todo este tiempo había estado siendo el hijo obediente que su madre necesitaba, sin saber que lo estaba usando para ocultar sus propios errores. ¿En qué piensas?, me preguntó Roberto. En lo mucho que he aprendido en estos meses, le contesté. ¿Cómo qué? Como que la verdad siempre es mejor que la mentira, por más dolorosa que sea, y como que las familias se pueden complicar mucho, pero al final, si hay amor, todo se puede arreglar. Roberto me dio un beso en la frente. Tienes razón. ¿Y sabes qué más he aprendido? ¿Qué? Que tengo la esposa más inteligente y más comprensiva del mundo. Sofía se acercó a nosotros. Gracias por todo, me dijo. Sé que al principio pensaron mal de mí. Al principio todos pensamos mal de todos, le contesté. Pero eso ya pasó. Carlos apareció detrás de ella con una sonrisa. Roberto, ¿me prestas a tu esposa un momento? Sofía quiere pedirle un consejo. Claro, dijo Roberto, y se fue a ayudar a su mamá con la comida. Patricia, me dijo Sofía, ¿cómo haces para tener tanta paciencia con una familia tan complicada? Me reí. ¿Sabes qué? Creo que todas las familias son complicadas. La nuestra nada más es un poquito más creativa con sus complicaciones. Y mientras veía a todos reunidos en el jardín, riendo y platicando, pensé que tenía razón. Al final, lo que importa no es tener una familia perfecta, sino tener una familia que se ama lo suficiente como para resolver sus problemas juntos. La historia había empezado con una llamada misteriosa y había terminado con una boda. No era el final que había esperado cuando todo comenzó, pero era definitivamente un final feliz. Y a veces, eso es lo único que importa. Epílogo, 5 años después. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina de nuestra nueva casa en Las Lomas. Era un domingo por la mañana, y como cada fin de semana, toda la familia se reunía para desayunar juntos, una tradición que habíamos establecido después de todo lo que pasamos. Mamá Patricia, ¿me ayudas con mi proyecto de la escuela?, me preguntó Carlitos, el hijo mayor de Carlos y Sofía, mientras yo servía los huevos rancheros. Claro, mi amor. ¿De qué es? Tengo que escribir sobre la importancia de la honestidad en la familia. Roberto casi se atraganta con su café. Nos miramos y no pudimos evitar sonreír. La ironía de la vida a veces es increíble. Es un tema muy importante, le dije revolviendo su cabello. Después del desayuno platicamos. Doña Carmen entró a la cocina cargando a Sofía Isabel, la bebé de 6 meses de Carlos y Sofía. Mi suegra había cambiado mucho en estos años. Ya no era la mujer orgullosa y reservada de antes. Ahora era una abuela consentidora que disfrutaba cada momento con sus nietos. Esta niña no quiere dormir, dijo, meciéndola suavemente. Creo que va a ser tan inquieta como su papá. Carlos apareció en la puerta de la cocina, despeinado y en pijama. ¿Alguien dijo mi nombre? Tu hija no deja dormir a nadie, le dijo Sofía, que venía detrás de él con cara de cansancio pero feliz. Es que quiere jugar con su primo, dijo Roberto, señalando a nuestro hijo Diego, que había nacido 2 años después de toda la confusión. Un embarazo que había sido una sorpresa maravillosa en medio de tanto drama familiar. Mientras desayunábamos, pensé en cómo habían cambiado nuestras vidas. Carlos había convertido su oficina en México en un negocio muy exitoso. Sofía trabajaba como diseñadora de interiores y había ayudado a decorar varias casas en la colonia. Roberto había sido promovido a gerente regional en su empresa y yo había decidido estudiar psicología, inspirada por todo lo que vivimos como familia. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó doña Carmen de repente. Todos nos quedamos pensando. Es el aniversario de la primera vez que Patricia vino a confrontarme por lo de Sofía. Continuó con una sonrisa traviesa. «Ay, mamá», exclamó Roberto. «¿Por qué tienes que recordar eso?» «Porque fue el día que cambió todo», respondió ella, mirándome. «El día que nuestra familia aprendió que es mejor decir la verdad, aunque duela». Carlos alzó su taza de café. «Por las familias que sobreviven a los secretos, y por las suegras que aprenden a confiar en sus nueras», agregué, guiñándole el ojo a doña Carmen. Después del desayuno, mientras los demás veían televisión en la sala, doña Carmen y yo nos quedamos limpiando la cocina. Era nuestro momento para platicar a solas, algo que habíamos empezado a hacer desde que las cosas se calmaron. «Patricia», me dijo mientras secaba los platos, «¿alguna vez te arrepientes de haber investigado tanto ese día?
¿Te refieres a si me arrepiento de haber descubierto todos los secretos? Sí. A veces pienso que si hubieras hecho caso omiso a esa llamada, todos habríamos seguido viviendo tranquilos en nuestras mentiras. Lo pensé por un momento. Doña Carmen, la tranquilidad que se basa en mentiras no es verdadera tranquilidad. Es solo una bomba de tiempo esperando a explotar. Tienes razón, suspiró. Pero no fue fácil admitir que había perdido casi todo el dinero de la herencia por ser tan ingenua. Pero mire todo lo bueno que salió de eso. Carlos regresó a México. Conocimos a Sofía de verdad. Usted ahora tiene nietos cerca. Y nosotros como familia nos volvimos más unidos. Sí, pero también me siento culpable por haber involucrado a Roberto en mis mentiras. Roberto ya la perdonó hace mucho tiempo. Él entiende que usted actuó por miedo y por orgullo, no por maldad. Doña Carmen sonrió. ¿Sabes? A veces pienso que esa llamada misteriosa que recibiste fue una bendición disfrazada. ¿Cuál llamada misteriosa?, preguntó Roberto, entrando a la cocina. La que empezó todo este lío, le respondí. Ah, esa. ¿Nunca averiguaste quién te llamó? No, y ya no importa. Lo importante es que gracias a esa llamada descubrimos muchas cosas sobre nuestra familia. Roberto me abrazó por detrás. Y yo descubrí que tengo una esposa detective muy talentosa. Y yo descubrí que mi marido es más inocente de lo que pensaba. Le contesté, dándole un codazo cariñoso. Carlos entró a la cocina con Carlitos de la mano. Tía Patricia, ya estoy listo para hacer mi proyecto sobre la honestidad. Perfecto. Vamos a la sala y empezamos. Mientras ayudaba a Carlitos con su tarea, pensé en todo lo que podría contarle sobre la honestidad. Podría hablarle de cómo las mentiras pequeñas se vuelven grandes problemas, de cómo el orgullo puede hacer que las personas tomen malas decisiones, de cómo la comunicación es la base de cualquier relación sana. Tía, ¿tú crees que es malo mentir para proteger a alguien?, me preguntó Carlitos de repente. Era una pregunta muy madura para un niño de 8 años. Es una pregunta muy difícil, Carlitos. A veces las personas mienten porque creen que están protegiendo a alguien, pero generalmente esas mentiras causan más problemas de los que resuelven, como cuando la abuela Carmen nos mentía a todos. Todos en la sala se quedaron callados. Los niños escuchan todo, y aparentemente Carlitos había entendido más de la historia familiar de lo que pensábamos. Exacto, le dije. Tu abuela pensaba que estaba protegiendo a la familia, pero al final sus mentiras nos causaron mucha confusión y dolor. Pero al final todo salió bien, ¿verdad? Sí, porque cuando salió la verdad, todos decidimos perdonarnos y trabajar juntos para solucionar los problemas. Doña Carmen se acercó y se sentó al lado de su nieto. Carlitos, lo que pasó en nuestra familia me enseñó que es mejor decir la verdad desde el principio, aunque sea difícil. ¿Y ya no vas a mentir más, abuela? Ya no, mi amor. Ahora cuando tengo un problema, les hablo a tu papá y a tus tíos para que me ayuden. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y yo nos quedamos en el jardín de nuestra casa, viendo las estrellas y recordando todo lo que habíamos vivido. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, me preguntó Roberto. ¿Qué? Que no tuvimos el típico final de telenovela donde todo se resuelve con un gran drama y lágrimas. ¿Ah, no? No. Nuestro final fue más real, con conversaciones difíciles, perdón genuino y trabajo en equipo para reconstruir la confianza. Tenía razón. No había habido grandes confrontaciones dramáticas ni revelaciones impactantes en el último momento. Solo una familia aprendiendo a comunicarse mejor y a apoyarse mutuamente. Además, continuó Roberto, me gusta que mi mamá ya no sea la típica suegra villana de las historias. Ahora es solo una abuela que a veces toma malas decisiones pero que ama a su familia. Y yo ya no soy la esposa desconfiada que sospecha de todo, agregué. Bueno, sigues siendo un poco detective, me dijo riéndose. Oye, esas habilidades nos sirvieron mucho. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando la tranquilidad de la noche. Roberto, le dije finalmente, ¿tú crees que nuestra historia puede ayudar a otras familias? ¿A qué te refieres? A demostrarles que las familias pueden sobrevivir a los secretos y las mentiras si están dispuestas a trabajar juntas. Definitivamente, creo que muchas familias tienen secretos que los están lastimando y no saben cómo manejarlos. Tal vez deberíamos escribir un libro, bromeé, un libro sobre cómo sobrevivir a una suegra mentirosa. Roberto, le dije, dándole una almohada. Está bien,
Está bien, un libro sobre cómo las familias pueden superar los malentendidos a través del amor y la comunicación. Mientras nos preparábamos para dormir, pensé en todo lo que habíamos aprendido. La honestidad no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. El perdón no significa olvidar, sino decidir seguir adelante juntos. Y el amor familiar no es perfecto, pero es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a casi cualquier cosa. Al día siguiente era lunes, y la vida continuaría con su rutina normal. Roberto iría al trabajo, yo a la universidad, los niños a la escuela, pero ya no éramos la misma familia de hace 5 años. Éramos una familia que había aprendido a valorar la verdad, a comunicarse mejor y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y esa llamada misteriosa que había empezado todo, bueno, nunca supimos quién la hizo, pero ya no importaba. Lo importante era que había sido el catalizador que necesitábamos para convertirnos en la familia que éramos ahora. Una familia imperfecta, pero honesta. Una familia con problemas, pero unida. Una familia que había aprendido que los secretos pueden lastimar, pero que la verdad, aunque duela al principio, siempre libera. Y así terminó nuestra historia. No con un final perfecto de cuento de hadas, sino con algo mucho mejor. Un nuevo comienzo basado en la confianza, el respeto y el amor verdadero, porque al final, eso es lo que realmente importa en una familia.